Buen día, que el Señor los bendiga. Gracias a Dios que nos da una oportunidad más de compartir su palabra. Y en esta hora quisiera compartir con ustedes una reflexión basada en el libro de Job, capítulo 42, los versos del 1 al 6. Job 42, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a meditar en esta palabra que acabamos de leer. El mensaje de hoy lo hemos titulado Mis ojos te ven, basado en esta oración que hace Job al final de su historia. Una historia que es muy apasionante, una historia que es muy profunda. El libro de Job es un libro que trata de un problema que ha sido una interrogante para todo el género humano. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y más aún, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué las personas buenas les pasan cosas malas? Y el libro de Job trata precisamente de esto. Este libro aparentemente está contando una historia de alguien que vivió en la época de Abraham. Y digo porque es aparentemente porque no hay ninguna referencia en el libro que nos confirme eso, pero por el tono del libro y por algunas cosas que encontramos en él, pareciera ser que Job fue un patriarca que vivió en la época de Abraham. Y déjenme le doy un contexto acerca del libro. El primer capítulo nos narra la vida de Job, un hombre ejemplar, un hombre excepcional, un hombre que era devoto del Señor, era un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, recto, justo, que todos los días inclusive hacía intercesión por sus hijos, por su familia, y era un hombre que, como lo vemos en la narración más adelante en el libro, ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a su comunidad. Era un hombre que era reconocido en su comunidad como un hombre muy, muy temeroso de Dios. Y la vida de Job da un vuelco repentino. A partir del capítulo 1 y el capítulo 2 se nos narra un episodio que ocurre en las huestes celestiales, en la corte celestial. Se nos narra cómo Satanás tiene un enfrentamiento con Dios, le lanza un desafío, cuando Dios le hace ver que Job es el mejor hombre que existe en la tierra. Satanás desafía a Dios y le dice una acusación contra Job. Dice: Él te ama porque lo cuidas, porque lo bendices, pero déjame probarlo, déjame tentarlo y verás que te maldice en tu propia presencia. Dios, en su soberanía permisiva y sabiendo de qué naturaleza estaba hecho el corazón de Job, permite que Satanás haga esa prueba sobre Job. Y esto me recuerda el pasaje de 1 Corintios 10:13, donde dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. De hecho, Dios le dice a Satanás: puedes tentarlo, puedes probarlo, nada más cuídate de no lastimar su cuerpo. Y Satanás le arrebata todo en un instante, todas sus riquezas, sus ganados, inclusive le arrebata la vida de sus hijos. Y en un instante Job queda prácticamente en la miseria económica y sin sus hijos, privado de sus hijos. Pero vemos ahí como en este capítulo inicial, Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nunca le reclama a Dios por haber perdido esas propiedades. Él reconoce que todo es de Dios y que lo que tenemos proviene de Él y que a Él pertenece. Satanás vuelve a insistir, como es su trabajo malévolo de estar acusando a los elegidos de Dios, a sus hijos, ante Dios mismo, y dice: bueno,
Dios le vuelve a decir, viste que le quitaste todo sin él merecerlo y aún sigue siendo íntegro. Y entonces Satanás afina su ataque y su reto y le dice, bueno, déjame tocar su cuerpo, déjame enfermarlo y verás que ahora sí te maldice. Y Dios de nuevo en esa soberanía le permite hacerlo, de nuevo sabiendo de quién estaba hablando. Estaba hablando de alguien a quien Dios conocía perfectamente su corazón. Y entonces sale Satanás y lo hiere con una sarna maligna que hace que su piel se pudra, se lastime, se ulcere, y era tanto su dolor, su ardor, que tenía que usar un pedazo de barro, un tiesto, como se menciona ahí, para poderse rascar. Era tanta la comezón que él sentía que tenía que hacer eso y sentarse en medio de ceniza para poder estar con algo de confort en medio de su dolor físico. Le dice Dios, nada más no lo mates, pero puedes tocar su cuerpo. Y así lo hace Satanás de una manera diabólica. Y es en ese momento, cuando él está ahí, que recibe de hecho de nuevo de parte de su esposa unas palabras muy duras. Y la esposa le dice a Job, ¿qué haces? ¿Todavía estás vivo? Maldice a Dios y muérete. Qué terrible recibir esas palabras de su esposa, pero Job mismo le dice, no hables como cualquiera habla. Solamente hemos de recibir de Dios lo bueno y no aceptaremos también lo malo. Y dice la palabra que con todo esto Job no pecó con sus labios. Eso era lo que Dios sabía que Job tenía en su corazón. Una integridad, una honestidad, una capacidad para resistir esas pruebas. Pero aún no terminaba la prueba, aún venía algo más que Dios quería mostrarle a Job y mostrarnos a nosotros. Y esto comienza cuando llegan 3 amigos de Job y entonces vienen a consolarlo. Y al principio se sientan con él en el suelo, dice la palabra, para lamentarse con él y para en silencio hacerle compañía. Pero en algún momento después Job empieza a hablar y empieza en su desesperación a reclamarle a Dios la condición en la que estaba, sin maldecir, sin injurir ningún tipo de pensamiento contra Dios, pero sí diciéndole a Dios, Señor, explícame por qué estoy así, por qué si yo que he tratado de buscarte todo el tiempo, por qué estoy sufriendo eso. Y eso es algo muy humano. Nuestro corazón es débil, es frágil y hay momentos de debilidad. El mismo Señor nos dijo, velen porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios sabe que somos humanos y que sentimos el dolor y sentimos la necesidad de recibir una respuesta. Como dice Hebreos, tenemos un Dios, un abogado que fue hombre como nosotros y nos puede comprender en nuestras debilidades. Aunque Él fue sin pecado, Él padeció tentación igual que nosotros y padeció momentos de angustia como ocurrió en el huerto de Getsemaní. Así que Él comprende, y Dios comprende el corazón de Job cuando él empieza a pedirle explicaciones a Dios. ¿Por qué otros que se portan mal? ¿Por qué los impíos prosperan y parece que les va bien? Y a mí que me he cuidado de ser íntegro, de ser honesto, de ser respetuoso de tu nombre, ¿por qué me pasan estas cosas? Y eso nos habla de un corazón sincero, un corazón que abre su dolor ante su Dios, siempre buscando a Dios. Muchos en nuestro dolor huimos de Dios y dejamos de creer en Él y dejamos de hablarle y dejamos hasta cometemos una falacia de decir estoy enojado con Dios y ya no me voy a acercar a Él, cuando de Dios no podemos escapar nunca, no podemos huir de su presencia. Job hace lo que debe de hacer un corazón adolorido, clamar a su Dios y pedirle que le haga conocer sus propósitos en su vida. Él quería entender cuál era el propósito de esto que estaba pasando. Sus amigos que llegaron a consolarlo, en vez de consolarlo, alimentan más
la angustia de Job porque lo empiezan a acusar de ser un pecador, cuando claramente este no era el motivo del sufrimiento de Job, aunque ellos no lo sabían, porque ellos no estaban conscientes de lo que estaba pasando en el cielo. Y ahí vemos también el peligro que hay cuando queremos consolar a alguien o cuando vemos a alguien en sufrimiento, quererlo juzgar y decirle algún pecado oculto has de tener. La verdad es que los amigos ayudaron más cuando estaban callados que cuando empezaron a hablar. A veces, como dice el dicho popular, calladitos nos vemos mejor, porque cuando empezamos a hablar y sobre todo prejuzgando podemos cometer grandes errores, como pasó con estos 3 amigos y después un cuarto más que se agregó en la conversación. Entonces, viendo el libro de Job, podemos ver esa lucha del hombre contra el sufrimiento, tratando de entender, y Job empieza a reclamar y va subiendo el tono de su reclamo hasta el punto de decir: yo soy íntegro, yo soy limpio, no me merezco esto. Y después Dios, de estar escuchando pacientemente ese reclamo y también escuchando lo que los amigos le contestan, a partir del capítulo 38 de Job, Dios aparece y da una respuesta. Pero no es la respuesta que Job estaba esperando, pero sí era la que necesitaba. Dios no llega y le dice: mira, lo que pasa es que aquí hay un reto y tú estás siendo probado. Yo sé que tú puedes resistir, aguanta, pero ya vamos a terminar esta prueba. No, Dios nunca le da explicaciones a Job. Nunca le dice cuál era el motivo de su sufrimiento, porque no lo necesita. ¿Sabe lo que Dios le dice? Dios le empieza a hablar de su poder. Le dice: ¿sabes que yo creé todo el universo? ¿Sabes que yo creé la tierra? Que yo le puse sus fundamentos. ¿Sabes que yo creé las estrellas, las constelaciones del cielo tan maravillosas, las galaxias? ¿Sabes que yo creé las plantas, los animales? ¿Sabes que yo creo la vida? ¿Sabes que yo creo animales formidables como el hipopótamo o como el cocodrilo? Animales que para ustedes son indomables, responden a mi juicio. ¿Sabes que yo creo la tormenta, que yo creo el hielo? Tú sabes, explícame cómo es que todo eso ocurre. Si es que eres tan inteligente, si es que eres tan sabio. Dios no le dice por qué está haciendo las cosas. Más bien Dios le dice: mira quién soy yo. Y aprende a amarme y a confiar en mí. Aprende que lo mejor que puedes hacer es someterte a mí, porque yo te amo. Porque si estás pasando por una prueba, no se está escapando de mi poder. No estás desamparado. Y aunque tal vez a ti no te quede claro qué está pasando y tú no seas el responsable de esa prueba, sigue confiando en mí, que soy todopoderoso, todo amor, todo gracia y todo misericordia. No te toca a ti cuestionarme. No te toca a mí preguntarme por qué hago lo que hago, sino a lo que te toca a ti es confiar en mí, esperar y creerme. Y es por eso, después de todo ese diálogo donde Dios le hace ver a Job lo grande que es él y lo pequeño que somos nosotros, es que Job hace esta oración de confesión. Y él dice lo que acabamos de leer: reconozco que tú eres omnipotente, todo lo puedes, todo lo sabes, no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo estaba mal, yo hablaba cosas que no entendía. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Ahora te ruego que me escuches y que me enseñes, le dice. No voy a cometer ese error de cuestionarte y volverte a preguntar, sino más bien voy a escuchar lo que tú me tienes que decir. Dice: de oídas te había oído. Es decir, sí sabía de ti, sí te alababa, pero no te conocía en esta intimidad. Dice: mas ahora mis ojos te ven. Dios le mostró que lo mejor que podemos hacer los seres humanos es confiar en nuestro Creador omnipotente, omnisciente, y que nos ama y que tiene misericordia, más que estarlo retando y cuestionando con preguntas que sí, Él entiende que nuestro corazón es
frágil y es humano. Pero si queremos salir de una prueba victoriosos, debemos aprender a callar y a esperar en Él. Si Job se hubiera callado y esperado y hubiera entendido esto, probablemente su prueba hubiera terminado más pronto. Pero al final él lo pudo entender y dice: me aborrezco, es decir, me arrepiento de lo que hice y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, no lo voy a volver a hacer. Aprendí a confiar en ti. Aprendí a esperar en ti. Aprendí que no debo de preguntar tanto por qué me pasa esto, sino más bien para qué. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Aquí Job aprendió que Dios es el que tiene el control de todo. Es el creador, es el sustentador, es el proveedor. Y que nosotros debemos de estar contentos con recibir de Él todo lo que Él tiene para nosotros. Y aún en medio de las pruebas, seguir confiando y seguir esperando. Él aprendió lo que es la verdadera fe. Y finalmente, Dios recompensó esa fe. Recompensó esa comprensión, ese crecimiento que Job alcanzó a través de esa prueba. Y dice en el capítulo final del capítulo 42 que después de esta oración, Dios le restituyó el doble de todo lo que tenía. Y le volvió a dar hijos, le volvió a dar familia, y Job terminó su vida en paz, lleno de vida, lleno de días, anciano, y disfrutando de nuevo de las bendiciones del Señor. ¿Qué aprendemos de este libro? A veces se nos habla de que Job fue un hombre paciente, pero yo creo que el libro habla más de la paciencia de Dios. Dios nos ama tanto y nos tiene paciencia, inclusive para escuchar nuestros clamores, nuestras quejas. Dios es tan paciente que se da la oportunidad de enseñarnos quién es Él y a través de las pruebas mostrarnos que no estamos solos y que Él tiene el control. Dios es paciente. Debemos de aprender de Job a buscar a Dios aún en medio del dolor y procurar estar en silencio, escuchando su voz a través de las circunstancias, aunque sean adversas, y esperar el momento en que Él va a actuar para sacarnos de esa situación. Finalmente el diablo fue derrotado, porque Job realmente amaba al Señor, no por lo que tenía, sino por quien era Dios. Job fue un hombre que fue ejemplo de alguien que fue perfeccionado a través del dolor y que él logró una mayor comprensión de quién era Dios. Y eso nos debe de animar a nosotros a que si estamos hoy en una prueba, producto de esta pandemia o de cualquier situación que nos pase, vamos a poder salir victoriosos. Tengamos paciencia para aguardar en silencio la respuesta de Dios y esperar el momento de la restauración. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11. Una conclusión del libro de Job dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es misericordioso y compasivo, no le quepa la menor duda. En vez de cuestionarle al Señor por qué, aguardemos en silencio y preguntémosle ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo crezca en mi vida? Permítame orar. Padre Santo, bendito Dios, a esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de Job, Señor, que fue un hombre que nos enseña que en nuestra naturaleza humana a veces queremos tener respuestas para todo, pero no nos toca a nosotros porque solo tú eres omnisciente y omnipotente.
Y a veces tenemos que consolarnos con el conocimiento de que tú estás actuando por nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos captar. Confiar en tu amor y tu misericordia, y que si somos hijos tuyos y estamos en medio de una prueba, tú tienes un propósito que cumplir en nosotros, como en el caso de Job, que era que él te conociera más íntimamente y que aprendiera a confiar en ti, no por el hecho de estar en bendición, sino inclusive en tiempos de angustia. Creer porque tú eres Dios y porque tu carácter es santo, es amor, es misericordia, es compasión. Gracias, Señor. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que podamos tener esta capacidad de esperar en ti el momento en que tú nos restaurarás en medio de cualquier tribulación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.